su presencia y además agradecer también a los coordinadores por invitarme a participar en un evento de estas características. Hace un momento, en la inauguración, se decía que los mexicanos tenemos la costumbre de no llamar a las cosas por su propio nombre. Y bueno, justo ese es el objetivo de esta mesa. Se habla mucho sobre fundamentalismo religioso, sobre conservadurismo, sobre terrorismo, pero estas categorías no quedan completamente claras conceptualmente. Entonces, eso es de lo que estaremos hablando en esta mesa. Para iniciar, contamos con la participación del doctor Roberto Blancarte Pimentel, quien es profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es también investigador asociado del Grupo de Sociología de Religiones y de la Laicidad, de la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona, de París, además de fundador y asesor del Programa Interdisciplinario de Estudios sobre las Religiones del Colegio Mexiquense. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, ha sido miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética y de la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Es fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México, ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones y actualmente es presidente del Comité de Investigación en Sociología de la Religión de la Asociación Internacional de Sociología. También es miembro del Comité Ejecutivo de la Latin American Studies Association y es director de la Red Iberoamericana de Libertades Laicas. Sin más presentación, damos inicio. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a comenzar a propósito de esta pregunta sobre si la religión es parte de la violencia con una cita bíblica de los evangelios, para ser más preciso. Mateo 10, 34 y hasta el 38, digamos. Mateo 10, dijo Jesús de Nazaret, que algunos, los católicos, los cristianos, consideran que es Dios. Dijo, o sea que no es cualquier cita, ¿no? No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. O sea, ya de entrada, si a alguien le quedaba duda de que el buen Jesús de Nazaret era un hombre pacífico, que seguramente aparece para muchos especialistas como un Dios distinto al Dios de la Biblia del Antiguo Testamento, porque es un Dios del amor, pues aquí con esta cita vemos claramente que eso habría que por lo menos que relativizarlo. Y luego dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Eso no es tan difícil. Pero los otros dos, pues sí. Y eso, a propósito, yo me acuerdo de este pasaje cada vez que oigo hablar a un obispo de la familia, con un ideal de familia que ciertamente no recuerda el pasaje central, que obviamente habla de un Dios que viene a separar a las familias, claramente. La única familia, y hay otros pasajes que aquí no me voy a extender en ellos, la única familia válida es la de la religión que se genera. Todos los demás no son familias. Hay incluso otro pasaje donde a Jesús le dicen, oye, está ahí tu mamá y tus hermanos afuera, y le dice no, y él dice, no, esa no es mi familia. Mi familia son ustedes. Y digamos, niega ese concepto naturalista de la familia que ahora el episcopado quisiera empujar. Pero no ha acabado. Dice Mateo 10 todavía, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Bueno, ese es obviamente el mensaje cristiano, pero
eso me permite decir que precisamente a pesar de todos estos avances científicos de conocimiento, de nuestras lecturas sesudas sobre los textos sagrados, seguimos anclados, no sé por qué, por lo menos inicialmente o hasta que se demuestre lo contrario, en la idea de que la religión es esencialmente una creación intelectual al servicio de la paz y de la cordialidad social. Pero definitivamente no es así. En esa misma lógica, por ejemplo, podríamos recordar, digamos, hablando de la violencia, un ejemplo más reciente, cuando el Papa Francisco, justificando de alguna manera la agresión de los islamistas a Charlie Hebdo, cuando afirmó que era una aberración matar en nombre de Dios y que no se podía reaccionar violentamente, pero que si su amigo ofendía a su madre, se llevaría un puñetazo. O sea, que el Papa, este Papa tan bueno que tenemos, no estaba de acuerdo en que los fundamentalistas islámicos hubieran asesinado a los caricaturistas, pero sí que los hubieran golpeado. Ese desliz, digamos, del Papa, además de constituir una incitación a la violencia, en realidad reflejaba lo que muchas personas muy religiosas piensan. Es decir, que los caricaturistas franceses se lo merecían por provocadores y por ofender a la religión, lo cual es confundir a la víctima con el agresor. Es como cuando le echan la culpa a la mujer violada porque traía una minifalda. Todas las religiones, entonces, tienen un componente de violencia. En primer lugar, porque todas las religiones intentan explicar el caos. Y el caos es violencia, y buscar el orden del caos es buscarlo en la misma línea muchas veces de la propia violencia. Y segundo, porque por lo menos en el caso de las religiones de salvación, casi todas ellas o todas pretenden explicar mediante la teodicea, o sea, la justicia divina, la violencia social imperante. O sea que hay una justificación de la violencia de tal manera que le permite sobrevivir en cierto sentido. Cuando la idea, de que Weber explicó muy bien, de que las religiones de salvación tenían en el centro de su actuación la teodicea para poder explicar precisamente toda la violencia, todas las barbaridades que vivimos, y tratar de decir que había una justicia divina que iba a resolver esto en algún otro lugar, porque de otra manera no podríamos vivir y no podríamos dormir. Yo estuve buscando en mis libros algunos que hablaran sobre el tema de la violencia y la religión. Me encontré algunos, y hay uno clásico de los años 60 de nuestro amigo Otto Maduro, venezolano, muy comprometido con la teología de la liberación, que decía, escribió un libro para hablar sobre una cosa que ya la gente ahora no conoce, pero en esa época se hablaba mucho, que era la relación entre marxismo y cristianismo. Y dijo él, bueno, había hasta los años 60 en América Latina, el libro se llama Religión y Conflicto Social, un consenso en admitir que la religión es un puntal firme del orden establecido y que solo sirve de ideología a la clase dominante. Ustedes se fijarán, el lenguaje es muy de los años 60, porque es un lenguaje que está discutiendo acerca de la influencia marxista en los movimientos cristianos de liberación. Pero también decía, ahora esta clase, o sea, la dominante, en América Latina, empieza a denunciar a la Iglesia por subversiva y revolucionaria. Y ahí precisamente encontramos esta doble faceta
que durante muchos años hemos estado discutiendo acerca del papel de la religión en general. Y lo que Otto Maduro decía es, no podemos seguir hablando de esto en general, tenemos que hablar de los casos particulares y de cómo en la práctica la religión funciona de una o de otra manera. Y el cristianismo, obviamente, no es el único caso de una religión que ha servido para justificar la violencia. Antes de que los medios lo clasificaran como fundamentalismo islámico, las nuevas posiciones del Islam, yo me acuerdo en los años finales de los años 70, con la revolución de Khomeini, no se llamaba fundamentalismo islámico a esa posición. Recuerdo, la única ventaja de ser uno viejo es que, pues yo me acuerdo porque lo empecé a estudiar en esa época. 1979 yo empecé a estudiar la revolución islámica de Khomeini y ahora se le puede llamar o se le podría haber llamado con estos criterios nuevos fundamentalismo islámico, pero en esa época se le llamaba el Islam político. Y vean ustedes cómo la carga es distinta, porque en esa época, aunque fuera exactamente, digamos, el inicio de lo que después se desarrollaría de múltiples maneras en ese propio Islam político, las cargas que le hemos dado a ese tipo de pensamiento o a lo que ese pensamiento ha generado, pues son muy distintas. Y ya precisamente solo después se han otorgado códigos, catalogaciones de fundamentalistas, de extremistas, de radicalismo, que son finalmente códigos generados desde otra perspectiva. Pero no es el único. Hace poco estaba leyendo unos libros de la época Meiji, de la restauración Meiji, no me pregunten por qué, pero un acercamiento al budismo practicado por los samuráis en la época de esa restauración es terrible, porque las masacres, las matanzas que se desataron en esos años, en una guerra que no fue una guerra abierta entre distintos grupos de samuráis, los que apoyaban al emperador y los que apoyaban al shogunato. En Kioto, durante décadas, muchos años, hubo masacres enormes donde había descabezados, cuerpos que se arrojaban al río, casi como si fuera Ciudad Juárez o alguna ciudad mexicana de los últimos años. Era verdaderamente una violencia espantosa. Y como ustedes saben, el código samurái tiene como elementos centrales el pensamiento budista zen, con un poco de shintoísmo, con un poco de confucianismo, pero básicamente el budismo, este budismo que el Dalai Lama nos ha hecho pensar a todos que es amor y paz, en realidad también puede y ha dado, digamos, espacio y armas e instrumentos para violencias extremas. Y no quiero hablar de la violencia desatada contra los musulmanes en un lugar como Myanmar, en donde los budistas persiguen de manera permanente a los musulmanes por razones religiosas y obviamente mezcladas con políticas. Así que tenemos estas dos versiones que siguen imperando. La religión sirve para la paz, la religión sirve para la violencia. Pero en realidad yo diría, y estas reflexiones las pongo como anotaciones, simples anotaciones, no es que yo tenga aquí la última palabra al respecto, que parte del problema es la definición que hacemos nosotros de la religión. Si hacemos definiciones esencialistas o si hacemos definiciones funcionalistas. La religión sirve para tal cosa o la religión es tal cosa. Y estamos mucho más anclados, creo yo, en la idea de la funcionalidad. Y quizás, es decir, la religión pensamos más que ser,
debe de servir para algo. Pero la religión, yo creo, es, en primer lugar, y deberíamos analizarla como es, y luego analizar cómo es utilizada, cómo puede servir para muchas cosas. Entonces, esta idea de fundamentalismo, radicalismo, extremismo, conectado con lo religioso, son definiciones realizadas desde una cierta perspectiva, pero ¿quién nos dice que algo es radical o extremista? Es nuevamente una visión de la religión como elemento de cohesión más que de religión como elemento de disrupción social. Pero, como ya mencionó Pauline, en la medida que la religión exige una lealtad específica a un grupo, y aquí cito nuevamente Mateo 10, o sea, el que no está conmigo está contra mí, y yo vengo aquí a que se divida la familia, que se pelee el hijo con el papá y la hija con la mamá, ¿no? Y el que quiera más a su hijo que a mí, se va a morir, y el que me quiera más a mí va a vivir, ¿no? Entonces, obviamente, la religión exige lealtades específicas y es la semilla de la división, aunque después pueda ser la semilla de la unión. Por eso, los revivalismos o las vueltas a los orígenes, como fue el protestantismo y como suelen ser los movimientos religiosos, generan también disrupciones sociales y violencia en la medida que llaman a nuevas identidades, nuevas fidelidades, surgidas de deseos muy puros, de renovación, de conversión, y son deseos que suelen ser muy fuertes. No hay nada peor que un converso en ese sentido. Véanlo ustedes en los exfumadores. Son los únicos que no permiten que haya humo cerca de ellos. Yo nunca he fumado, entonces lo puedo decir sin problema. Pero si uno quiere ver a alguien, un nuevo o un recién converso, vean a alguien que dejó de fumar, cómo se porta con los fumadores, ¿no? Trasládenlo a religión y bueno, pues es todavía peor. El fundamentalismo, además, a mucha gente se le olvida, y aquí probablemente nuestros colegas especialistas en esto nos lo van a aclarar mejor, viene por lo menos su uso y su definición no del mundo islámico, no del mundo judío, sino del mundo cristiano, porque es más bien en la década de 1910 que hay una asamblea general de la Iglesia Presbiteriana que establece los 5 fundamentos, y de esos fundamentos viene la idea de fundamentals, y de ahí viene la idea de fundamentalismo. Y eso venía además a raíz de, curiosamente, una disputa interna sobre si se debían ordenar sacerdotes a un grupo de novicios que se negaban a afirmar el nacimiento de Cristo del cuerpo de una virgen. Así que se escogieron esos 5 fundamentos, que fueron la inspiración de la Biblia por el Espíritu Santo y la infalibilidad de las Escrituras como resultado de dicha inspiración, el nacimiento de Cristo del seno de una virgen, la creencia de que la muerte de Jesucristo fue una muerte vicaria, la resurrección en cuerpo de Jesús y la realidad histórica de los milagros de Jesucristo. Y de ahí viene realmente la palabra fundamentalismo, que ahora se la aplicamos gustosamente a todos los demás menos a los cristianos, o nos cuesta mucho más trabajo hablar de fundamentalistas cristianos o hablar de fundamentalistas católicos. Hablamos a veces de integristas católicos, pero casi siempre conectamos la palabra fundamentalismo a otras cosas. Ahora me encontré otro libro también, muy antiguo también, de la misma época, un poco antes, de hecho, de 1964, de este clásico especialista de la religión, Martin Marty y Robert Lee, que compilaron un pequeño libro que se llamaba, igualito que el de Otto Maduro, Religión y Conflicto Social. Y ahí Robert Lee, en la introducción, decía una cosa básica, interesante, pero por lo mismo, digamos, de tan básica que creo yo que vale la pena recordar. Decía él, el conflicto social
es un probable invitado siempre que los seres humanos establezcan formas de organización social. Sería difícil concebir a una sociedad en movimiento en la que el conflicto social esté ausente. La sociedad sin conflicto es una sociedad muerta. Así que el lugar más pacífico en el mundo, en términos de la ausencia de conflicto, es un cementerio. Nos guste o no, el conflicto es una realidad de la existencia humana y por lo tanto un medio para entender el comportamiento social. Así que, siendo una cosa tan obvia, yo agregaría, pues obviamente en la medida que el conflicto es parte de la sociedad, la religión, también siendo parte de la sociedad, no tiene por qué ser algo que se excluye de esa vida social y por lo tanto tampoco algo que se excluya del conflicto social. Yo creo que hay que partir de la idea de que religión es parte del conflicto social. No, o sea, estoy tratando de ser objetivo y no anatemizar a la religión y no decir que es lo peor del mundo y no es decir que miren, por eso tenemos la violencia, sino que es simple y sencillamente parte de la violencia porque es parte del conflicto social en el que toda sociedad vive, a menos que querramos convertirnos en un cementerio, como diría Robert Lee. Y nuestras ideas sobre el cambio pacífico y el cambio violento se modifican según las circunstancias sociales en las que vivimos. Por ejemplo, las circunstancias sociales que ya mencioné de hace 50 años son, en las que hablaba Otto Maduro, muy distintas a las que vivimos ahora. En los años 60, fíjense, el malo no era el fundamentalismo islámico, sino el malo era el comunismo, sobre todo en estas tierras. Y el anticomunismo permeaba la visión de muchos acerca de los cambios sociales en América Latina. Lo digo yo esto porque tenemos que hacer ejercicios de reflexión de cómo pensábamos y qué era lo bueno y qué era lo malo y qué era lo condenable para algunos grupos y para otros. Así, por ejemplo, el tercer congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana, que se reunió en Asunción, Paraguay, señaló, a propósito de religión y cambio precisamente, cito, aún entre los defensores del cambio económico y social, hay una diferencia fundamental entre aquellos que hablan de estar en una revolución y aquellos que hablan de hacer una revolución. Para algunos católicos, la mayor conciencia entre las clases desposeídas, rurales y pobres de la ciudad, de la necesidad del cambio y un mayor nivel de aspiraciones materiales dentro de los sectores populares, constituyen desde ya un progreso revolucionario. La misión del revolucionario, argumentan, es reconocer y encaminar estas presiones dentro de los canales institucionales democráticos y no violentos. Para otros, dice sin embargo, este documento, para otros, dentro de la Iglesia, la percepción de la revolución requiere una reestructuración drástica del sistema económico vigente, de tal manera que sea capaz de erradicar la explotación del hombre por el hombre. Nuevamente tenemos un lenguaje muy, digamos, de la época de los 60, pero que nos debería de hacer pensar sobre cómo eran vistos aquellos que deseaban desde distintas perspectivas ligadas con lo religioso ciertas formas de cambio, cambios no violentos y cambios violentos, porque lo que estaba detrás era una lógica de que la religión fuera parte de esas transformaciones sociales. Ahora, otro tema que a mí me parece importante en las discusiones que quizás tendremos en estos días es el del papel de la religión en estas radicalizaciones. Porque uno se pregunta, por lo menos yo me pregunto, si yo creo que muchos nos preguntamos, si la religión es solo un pretexto para la rebelión o la violencia, o es parte integral y consustancial de una cultura que permite, justifica y hace tolerable la violencia. Yo me pregunto, desde hace algunos años,
por ejemplo, si la violencia que vivimos en América Latina se debe a una manera específica de vivir la cultura católica, o si se da pese a la cultura católica. Por ejemplo, la violencia que vivimos en este país tan católico. Uno se pregunta, yo me pregunto, ¿cómo es posible que tengamos tanta violencia en un país tan católico? ¿Es porque es parte integral de esta cultura? ¿O es a pesar del catolicismo que tenemos esa violencia? La religión, y claro, tendríamos que pensar la violencia como una violencia que va más allá de la violencia que vemos todos los días en los periódicos, con la gente que es asesinada por balas, o por machetes, o de manera salvaje, sino las formas de violencia que la sociedad está viviendo también, y que son también vehiculadas, transmitidas, justificadas religiosamente. Y me pregunto si entonces la religión es parte de la cultura, o es algo que actúa sobre la cultura, por encima de la cultura, o independientemente de la cultura. Pensemos en los suburbios de París, donde la religión es un factor que permite generar una identidad a una rebeldía, o es por el contrario la que genera esa radicalización a través de sus doctrinas. ¿Es el Islam esencialmente fundamentalista, o la cultura árabe la que le ha dado ese carácter, o no, o ninguna de las dos? Y es otro tipo de elementos que tendríamos que examinar. ¿Y cuál es el papel de lo religioso allí? Es una pregunta que nos hemos estado haciendo pues desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué papel tiene la religión en eso? ¿Es más la cultura? ¿Es más la marginación social? ¿Qué papel tiene? Pero se fijan, estoy nuevamente cayendo en lo que critico, que es dándole una funcionalidad a la religión, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que muchos de los autores de los atentados en Europa son marginados, pequeños delincuentes, con escasa formación religiosa, pero que abrazan o recuperan esa fe como elemento de identidad y reivindicación social. Pero podemos estar seguros de cuánto de esa religión había en la cultura que vivían todos los días. Su visión del mundo, de las relaciones sociales con los europeos, su visión de la mujer, de las minorías sexuales, por ejemplo. ¿Cuál era? Cultura y religión en ese sentido, pues también lo sabemos, son inseparables, incluso en estas culturas como la cristiana, que pretenden haberse secularizado o que se secularizaron, pero que tendríamos que también hacer una exploración sobre qué de lo religioso en estas culturas secularizadas sigue actuando para generar violencia. Ahora, último punto. Se me olvidó decir que también los organizadores pueden agarrar todo el tiempo que quieren, ¿o no? No, ¿verdad? No, voy a cerrar ya. Los monopolios del ejercicio legítimo del poder religioso o de generación de legitimidad religiosa se han quebrantado allí donde existían. Pero también los monopolios del ejercicio legítimo del poder secular o de generación de legitimidad secular se han quebrantado. Así que la crisis es tanto una crisis del mundo religioso como del mundo secular. Y todo se hizo evidente, por lo menos en el último siglo que hemos vivido, como les comenté, en 1978 con la Revolución Islámica del Imam Khomeini. A partir de ahí fue evidente en el mundo que el esquema de la secularización social, tal como se había planteado por lo menos en muchos países musulmanes, pero también en muchos países occidentales, simple y sencillamente no era suficiente para las poblaciones. Era un esquema que no alcanzaba a resolver los problemas que había dicho que se iban a resolver, y se convirtió en una utopía ligada a la modernidad cada vez más cuestionable.
Así que los enemigos de este proceso de secularización pues están en todos lados. No me refiero a esos hijos de inmigrantes, ciudadanos de sus países que por su falta de integración, resentimiento social o razones culturales terminan odiando el sistema en el que viven, sino a todos aquellos que siendo nacionales de estos países, como en el caso de México, con muchas generaciones en su espalda y por razones propias de su perspectiva cristiana, también rechazan la secularización de la vida social y la laicización de las instituciones del Estado, así como de la vida pública. Y puede decirse en algunos casos que son residuales, pero constituyen minorías activas que en regímenes democráticos tienen la capacidad para bloquear iniciativas y promover leyes que terminan limitando los derechos de todos. Así que el islamismo o fundamentalismo islámico, por ejemplo, ha sido muy exitoso mediáticamente para proponer una alternativa religioso-civilizacional a esos valores seculares, aunque con victorias políticas limitadas. Su estrategia mediático-terrorista ha opacado, sin embargo, a otros fundamentalismos que se oponen a lo mismo que Occidente y el proceso de secularización significa, haciendo creer a muchos que se trata de un conflicto exclusivo entre el mundo islámico y el mundo occidental. Pero esta manera de ver las cosas oculta en qué medida amplios sectores sociales del propio mundo islámico han aceptado esos valores seculares y hasta qué punto dentro del propio mundo occidental hay sectores reducidos y marginales que también los niegan y a veces no tan marginales. Así que es esta una crisis, creo yo, de una esfera pública laicizada que podemos entender que ha permitido el resurgimiento abierto, impactante de la violencia religiosa pública, porque creo que en otra ocasión o en algún momento deberíamos quizás abrir la discusión sobre la violencia privada de origen religioso. Aquí generalmente nos atenemos y nos digamos, preocupamos mucho más por la violencia religiosa pública, pero la violencia religiosa privada es quizás más fuerte que la primera. Y en la medida que el Estado laico secular se debilita, ese espacio para la violencia legítima proveniente de lo religioso se amplía. Y eso es lo que estamos observando en el mundo actual. Hace algunos años, Fortunato Malimachi y yo estuvimos en un seminario sobre violencia y religión en Münster, Alemania, un gran congreso también que hablaba sobre estos temas. Nos enseñaron ahí las jaulas en la catedral de Münster, donde colgaron y encerraron a todos los reformadores radicales, protestantes que quisieron ir más allá de lo que Lutero permitía y fueron arrasados, según nos contaba Marx, además desde hace muchos años. Pero en esa ocasión, por lo menos yo aprendí que en alemán violencia es lo mismo que poder. La palabra Gewalt quiere decir fuerza, poder o violencia. Y que por lo tanto cuando hablamos de violencia tendríamos que también hacer un análisis del uso del poder, no nada más del uso de la violencia, para poder entender cabalmente por qué estamos atravesando. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Roberto por su ponencia. En este punto quisiera llamar la atención sobre todo sobre dos puntos. Uno es la polisemia y el uso relativamente reciente de la palabra fundamentalismo y lo que se entiende por esa palabra. Y llamo la atención sobre eso porque tiene mucho que ver con nuestra siguiente
ponencia, especialmente la relación casi automática que existe últimamente entre el fundamentalismo religioso y el Islam, que es muy reciente, ¿no? Entonces, para la siguiente ponencia tenemos al doctor Zahir Kazmi. Él es doctor en Teoría Política Internacional por la Universidad de Cambridge. Es investigador de el Instituto Senador George Mitchell para la Paz, la Seguridad y la Justicia Social de la Universidad de Queen's en Belfast. Sus líneas de investigación principales están abocadas a la relación entre Islam y Occidente, el pensamiento político comparado, la historia intelectual y las relaciones internacionales, y su trabajo académico se centra especialmente en el radicalismo, el Islam y el liberalismo, que es de lo que nos hablará hoy, el contraextremismo y contraterrorismo, la globalización y el anarquismo. Entonces, sin más preámbulo. Muchas gracias, Marionette. Y gracias al Instituto, a todos los organizadores, aquellos que me invitaron, son muy amables. Me invitaron a hablar sobre las relaciones entre el Islam y el neopotismo. Hemos hablado de esos temas desde hace mucho tiempo y hay muchas preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿esto es compatible con la democracia? ¿Es necesario contarlo como un contraterrorismo? ¿Existe una correlación entre las prácticas conservadoras y la radicalización violenta? Algo aparente de estas preguntas es la relación que existe entre el liberalismo y cómo tenemos dilemas similares con otras fes y relaciones con el liberalismo, las relaciones con el activismo político y la representación a través del Estado secular en materia de fe y los problemas de la práctica de fe conservativa. Es decir, hay muchas diferencias y hay contextos. El Islam hoy en día, podemos ver este clima tan seguro donde tenemos los debates y también los puntos de convergencia con otras religiones, donde podemos ver el liberalismo y también podemos ver la diferencia. Nos damos cuenta que podemos explorar el Islam liberal como una fe que trata de unirse con estas reglas, pero específicamente son los valores conceptuales o los problemas que utilizamos dentro de esta relación. Pero en primer lugar, ¿a qué me refiero cuando hablo del Islam liberal? El Islam liberal se puede entender como una manifestación específica del Islam específico, así como con aquellos puntos de reflexión con el secularismo. Podemos ver diferentes reformas del Islam que buscan un punto entre el Islam y el Estado secular de Occidente por el otro lado. No hay una contradicción entre el Islam y la libertad, entre la tolerancia mutua, entre los derechos humanos, entre el Estado de Derecho, etc. Inclusive podemos ver que buscan al Estado secular. Y los debates contra el liberalismo nos muestran una ideología donde el mismo liberalismo se remonta al siglo XIX en el imperio de Occidente en India y en Arabia, donde podemos ver los movimientos recientes en el mundo árabe. Pero también aquí podemos ver que desde la Guerra Fría se ha visto más movimiento y también a partir de los atentados del 11 de septiembre. También podemos ver esas reformas moderadas y se ve suavemente como un antídoto sobre el terrorismo. Es como una mezcla. Pero vemos que el Islam hoy en día tiene sus limitaciones. Por ejemplo, si vemos el movimiento liberal, podemos ver que el liberalismo es un proyecto de reforma desde el 11 de septiembre donde hay dos paradojas fundamentales. La primera es que el Islam liberal se limita y se expande en esta libertad porque tiende a mostrar esta tradición religiosa, esta ortodoxia que trata de establecer poder. Y la segunda paradoja es que el liberalismo reclama esa autenticidad como una versión moderada del Islam, pero se incrementa con el liberalismo de Occidente. Podemos ver cómo se mezclan. Digamos que es la segunda paradoja. Podemos ver las limitaciones que son una consecuencia del Islam político y la presión del pensamiento de Occidente.
Principalmente podemos ver la presión política en contra de las expectativas del Estado liberal secular. El Islam liberal se ve como un antídoto al terrorismo islámico, pero también se asume en la parte académica, y esto implica que mientras más liberales o entre menos liberales son más militantes, y es difícil para muchos de ellos disentir del Estado en sus formas violentas, y está esta división si eres So with these limitations and paradoxes in mind, I'll outline what I term 6 conceptual dilemmas of liberal Islam. But before proceeding, a quick caveat. My critique of liberal Islam today doesn't begin from the same premises as some of the more xenophobic or anti-Muslim arguments that are on the rise in parts of the Western world. These conspiratorial arguments, I would say, assert that Muslims only pretend to be liberal in order to hijack the secular state and then forcibly impose Sharia law. On this view, Islam, among all world religions, is seen to be uniquely and inherently intolerant and prone to violence. I disagree with that. Legitimizing terror, promoting intolerance is not limited to one religion, El promover la violencia no se limita a una sola religión o a la religión en sí o una historia totalitaria. And I don't think Muslim liberals are particularly exceptional or unique as religious actors who try to synthesize their religious beliefs with political liberalism. In fact, they face similar dilemmas to, say, Catholics on issues ranging from faith education to political representation in the secular state. But Muslims liberals are under different pressures los liberales tienen diferentes presiones y operan en diferentes contextos. Entonces tenemos 6 dilemas conceptuales. El primero tal vez es el más fundamental de todos en términos de política religiosa. Y es el Estado liberal en todas sus formas. ¿Tiene alguna forma, y sobre todo en políticas, que no lleve a la violencia tal cual? Sino, podríamos decir que líderes musulmanes ver que hay concepciones imposibles de violencia, pero la manera en la que vemos el Islam, vemos cosas que incluye la hermandad musulmana hacia la aceptación de ciertas prácticas institucionales. Y esto puede sugerir que el liberalismo, que la tendencia a ser liberal es inevitable incluso para los musulmanes. Entonces, tienden a representar los musulmanes tienden a representar sus ideas a través de partidos políticos como nosotros. Entonces, incluso cuando se tengan muchos desacuerdos en las políticas, muchos ciudadanos del área occidental asumen que hay diferentes maneras en las que podemos dominar esta narrativa. Por un lado, tenemos la resiliencia de prácticas no políticas del Islam que se mantienen quietistas e incluyen el salafismo no violento y no son muy participativos. También esto puede mostrar la desaprobación y eso lo puede manifestar no involucrándose en la parte política. Entonces, tenemos los estados liberales ilegítimos y por un lado tenemos las personas que tratan de aislar la política de sus creencias y por el otro se rehúsan a participar en los mecanismos de la democracia liberal como las elecciones. Entonces tenemos muchos ciudadanos en algunos estados que ven como los estados como ilegítimos o vacíos o corruptos. Entonces, la razón por la que se retraen
es porque están contradiciendo los valores Another way in which Muslims today contest the liberal state Muchas veces podemos ver que is an el Estado anti-political liberal current of protest against both the centralizing tendencies of Islamist parties, protesta but also contra the las encroachment of what they see as prácticas neoliberal ideologies. y And this is in evidence, for se example, trata in de aspects of diferentes protest in ideologías y Turkey, podemos in the ver Arab las Spring as protestas well, en Turquía, etc. where some have been equally critical of both Muchos han sido globalization, críticos which they see as a sobre Western la neoliberal project, globalización, lo ven but como un also proyecto critical of the occidental, creeping pero también authoritarianism of critican Islamist el parties and of the state. autoritarismo A de third way, I'd say, is in del Islam. what you could call critical dissenters among liberal También reformers podemos who encontrar question disidentes conventional modes críticos of de las liberalism, and I'll turn to reformas. this as the second dilemma. Y este sería el The segundo question here is, to dilema. what La extent are cuestión Muslim aquí sería, critiques of liberalism ¿hasta qué punto las themselves críticas del liberalismo parasitic on Western musulmán critiques of liberalism? son The dilemma here parasíticas is en las that críticas even when Muslim occidentales del reformers liberalismo? and moderates Es decir, critique muchos liberalism reformistas from a critican more el radical, liberalismo worldly, conservative desde una posición un can't poco más stand conservadora outside y aún así no Western pueden traditions. salirse de las tradiciones And forms occidentales. of liberalism that trace their origins in the Enlightenment have long been a Podemos focus of ver internal que esto criticism in the se West. nos They lleva, focus las on, for formas de example, on the liberalismo hegemonic se tendencies pueden inherent in liberal conceptions of progress, llevar hasta rationality, la impartiality, ilustración y which they tenemos view ideas as de a imparcialidad y dehumanizing means demás. of control rather than emancipation. Pero And some of these, aún what así you se ven call como counter-enlightenment medios de critics, deshumanización y control en lugar de spiritualists, emancipación. surrealists, counterculturalists, Algunos de estos were also críticos concerned more existencialistas, explicitly espiritualistas, with surrealistas the y demás West's re-enchantment, or a también more theosophical estaban response tratando to de the dar so-called una death of God. respuesta más My point here is that Muslim critics, radical Muslim critics, teológica. non-violent critics, post-left post-colonial critics, Entonces, often draw las críticas musulmanas these se Western sitúan traditions of entre critique. las respuestas So it could be postcoloniales, said that even in postizquierdistas y contesting crísticas. liberalism's influence on Islam, Vemos the que intellectual possibilities for the tenemos que hay Muslim una world are still being influencia read through Western eyes. There are del several Islam examples of dentro this de in current las academic works. del For example, the occidental. placing of major dissenting figures in Islamic thought within the counter-enlightenment canon by Roxanne Euban, who's a political theorist in America, and her reading of Sayyid Tenemos, Qutb. por ejemplo, So the difficulty in exiting or moving varias outside obras que Western hablan al liberalism, respecto. even when Entonces, la criticizing it, dificultad points to, I de think, to a more salir del underlying liberalismo question about occidental Islamic nos lleva authenticity. a cuestionar la And that's the third autenticidad dilemma I'll turn to del now. Islam liberal. Y eso nos Since lleva al tercer 9/11, dilema. Desde el The issue of 9/11, what constitutes la visión an de authentic todos expression of constituye Islam has una become expresión tied to del this Islam y conflict se ha about what is a moderate se ha Muslim and unido what is an a extreme este Muslim. conflicto The idea de of lo good que es versus a bad un Muslim. Islam extremo y But I think un at Islam no its extremo, heart cuál es of bueno y this cuál es division malo. also lies a Entonces, deeper dentro de esta question división, related to the tenemos core una foundation of liberalism, pregunta de la and that is fundación how del free liberalismo. are Muslims Es qué to be tan Muslim or libre express their own son los Muslimness. musulmanes de And ser in reflecting on the context of musulmanes. this question, I don't think it's an Y accident that subversion of the No state es un so common secreto during que the la Cold War subvención del Estado has again gained currency in some Western policy circles. haya And this has most ganado recently expanded cierta to include the vigencia emerging en notion los of what's now called círculos in the UK, you may políticos not be familiar with it, occidentales. the idea of La non-violent idea extremism. de el extremismo in the no United violento en el Reino Unido, por And the current ejemplo. counter-extremism debate Y ahorita in the United el debate Kingdom, I think contra it's worth extremista reflecting en on el just for a Reino moment Unido, here, as it y creo que reveals es some of the importante underlying reflexionar al tensions respecto, in a nos secular state's approach to nos the freedoms revela of Muslim ciertas citizens in tensiones the kind en of el estado post-9/11 circular, securitized sobre climate. todo después de At its heart is a la era shift in British government 9/11. policy, a very recent shift, from Ha habido focusing un on cambio en el violent gobierno extremism británico to what it calls para non-violent llamar extremist ideologies las ideologías that the government extremistas argues no lead to violentas terrorism. que llevan, non-violent según el extremism, gobierno, al according to this terrorismo. view, Entonces, is de behavior acuerdo which con does not esto, directly hay un endorse comportamiento terrorism, que no but which necesariamente contravenes incluye el British terrorismo, values, pero such as tolerance, que contradice freedom, los valores human rights, the rule ingleses, of law. tales como But I think tolerancia, it's a very libertad, ill-defined derechos category humanos, and Estado includes de Derecho behavior y such as demás. cultural E incluye practices like comportamientos forced marriages como or even racism, matrimonios forzados which are o of course racismo, que por social supuesto ills
son enfermedades sociales. Pero, de nuevo, lo que es terrorismo, la línea con terrorismo no es muy clara. Entonces, el debate actual creo que explica la parte liberal, explica la parte binaria de lo que es el terrorismo, los liberales y el terrorismo. Generalmente se asume que el liberalismo nos vacuna contra la radicalización. Y creo que el debate entre los musulmanes moderados y extremistas se trata de la propiedad, no de la propiedad del Islam auténtico, sino de la libertad. Y creo que el dilema clave aquí es que mucho de esta paradoja se puede restringir, porque desde los 9/11 muchos liberales buscan reformas para conseguir el Islam tradicional, digamos, para poder prevenir las interpretaciones pervertidas del Islam, digamos. Pero también buscan defender la autoridad musulmana. Esto incluye diferentes estrategias, así como los occidentales tienen estrategias para construir una idea de moderación. Y esto refuerza la parte ortodoxa de la religión y que tiene que luchar contra las partes herejes del Islam, digamos. Creo que extremism and militancy with heresy and heterodoxy, and this closes down space for Muslims to express their freedom outside this narrative. Entre herejía and the y problem demás, of authenticity points to a more fundamental, I think, issue in addressing Islam's engagement vemos que es el tema más with liberalism, fundamental. The analytical Y el concepts, concepto languages, analítico, and los prisms we idiomas adopt to make sense of this y aquellos relationship. conceptos This que leads to a tenemos fourth con la dilemma. relación The nos language of llevan liberalism and a the pensar problem que el liberalismo y su comparing, lenguaje se pueden, comparative study. en un estudio comparativo, So what is distinctive, if entonces anything, about tenemos que pensar liberal qué es Islam? diferente entre el Muslim Islam liberalism is liberal. often described as the Los result of a happy musulmanes coincidence liberales between encuentran una the values of coincidencia Islam muy on the one agradable hand and the values of entre the West. los valores del occidente y el Islam liberal por el otro lado. Several examples of this Tenemos method in diferentes current academia. ejemplos en esta The Yale political academia. theorist Andrew March También Andrew March synthesizes simpatiza John con Rawls' John political Bull liberalism y el with Islam liberalismo in his book político en el Islam and Islam Liberal en su libro Citizenship, for example. La ciudadanía de los And the writer Mustafa Akyol, the islámicos. Turkish writer, in his book Y Islam podemos Without ver también a un Extremes, escritor donde argues vemos that Islam, in los fact, has argumentos capitalist and extremistas liberal sobre el origins. capitalismo y los orígenes This liberales. comparative En approach has often esta involved making parte comparativa comparisons podemos stick between encontrar justamente liberal las concepts, comparaciones entre los conceptos such as liberales como consultation, las consensus, los rationality, consultas, and los those racionalismos concepts in Islamic thought which are deemed y to be las fuerzas similar, islámicas que such tienden a as ser ijma, similares, consensus, shura, como el consultation, concepto o shura, aql, que es reason, rationality. esta consulta y la nacionalidad, y dentro de esas prácticas tenemos conceptos liberales que se convierten en el criterio a través de pueden medir los valores de los conceptos islámicos. Y de alguna forma podemos ver la colonización por parte del lenguaje del liberalismo, donde vemos estas dimensiones liberales que limitan y pueden ser movilizadas con diferentes propósitos y fines. Un nivel común de acusación dentro del islamismo. Podemos ver las categorías liberales que se utilizan para alcanzar el poder real, que es el objetivo principal. Por ejemplo, podemos ver esos movimientos y vemos esos musulmanes que han venido a América y han sido culpados. También vemos que existe una naturaleza maleable entre los conceptos y el abuso, pero algo que tal vez sea más importante es que podemos ver el liberalismo musulmán que se limita por sí mismo, debido a que para hacer ver estas categorías liberales de manera instrumental tenemos que disminuir el carácter islámico, y el problema principal dentro del liberalismo, para estos estudios de comparación podemos ver el dilema número 5 fundamental del Islam fundamental, y es algo que yo llamo el retiro de la espiritualidad, donde podemos ver que es el Haida o ISAS, por ejemplo, que se llama el califato islámico, que de alguna forma también
buscan unos ideales políticos o legales dentro de la sociedad que crean cierta contradicción. Básicamente, tiende a ser un liberalismo tecnocrático que se enfoca en legitimizar el Estado a través del derecho. Se busca que sea más regulatorio que espiritual y es ambicioso. Y vemos esta ausencia de la espiritualidad, que es una posición muy común para los movimientos religiosos. Y nos lleva a la pregunta, si el Islam liberal es una manifestación distintiva de la religión, además de las parafernalias religiosas, parece ser que no es tan diferente al respecto. Es decir, la preocupación has also led some liberal Muslim commentators to confuse advocating Sharia with the injection of Islamic spiritualism into politics. And I think this is apparent in the enthusiasm, for example, of some Muslim liberals for Malaysia, for example, as a beacon of progress. Despite Malaysia's increasingly draconian Sharia laws, which have suppressed its dissenting Muslim, but also Christian minorities. So in these ways, Muslim liberals have yet to offer a clear spiritual alternative to both Islamist militancy on the one hand, but also Western secularism on the other hand. El Islam y el cristianismo del otro lado. Pienso que este retiro espiritual afecta las expresiones de fe y es sintomática de la forma en la que buscamos las reformas islámicas desde el 11 de septiembre y podemos ver la reconstrucción. And this has involved an uneasy alliance between the interests of Western liberal states under siege from terrorism, but also traditional Islamic authorities whose influence was already on the wane in any case. And the result has been that the tendency to police ideas rather than creating space for them to flourish. Perhaps this is also why liberal Islam's fortunes also seem so cyclical, because it's unable to jettison some of the problems which it has faced in the past, problems of authenticity, of being too closely enmeshed in Western political preoccupations, of being too focused on harnessing state power, and of ironically imposing their liberalism on others. I think in light of its perennial problems, I'll end with a sixth and final dilemma. Liberal Islam's tendency to view its history through liberal eyes. Liberal Islam is based on a mostly idealized account of Islamic history. There seem to be two schools of thought among the Muslim liberals when it comes to reading their history. The first is that Islam can learn from the West and vice versa. So influential thinkers of the 19th and 20th centuries consciously adopted the best of the West to aid what they regarded as Islam's need for civilizational progress. At the same time, they also argued that the West had borrowed from Islam in the medieval Golden Age period. The second way in which Muslim liberals read Islamic history is through asserting that the true Islam, the authentic Islam, has actually been historically misrepresented. So to get around the criticism that Western liberalism has been imposed on Islam, supporters of Muslim liberalism try to argue that there is simply a coincidence between Islam and the West, which we have forgotten about or which has been obscured. They argue that the values and practices such as tolerance, individual liberty, human rights have in fact always been central to Islam too. And this is sometimes presented in terms of an historical account which links liberal virtues with Islamic virtues by way of the Western development of ideas from Muslim Spain by Muslim thinkers and philosophers, etc. And in this way, the argument goes, Islam played a critical part in making modern liberalism possible by also helping to bridge the ancient and modern Western worlds. Okay. But while there may be some truth in this account, like other projects for reform which glorify the past, I think Muslim liberals rationalize history to serve their own ideological purposes. It creates a marriage of convenience between history and ideology in which all the illiberal tendencies in Islamic history are airbrushed out of existence. For example, Muslim liberals often present the golden age of the Caliphate or the multi-faith Andalusian Spain as examples of timeless and authentic tolerance. In reality, during the golden age, the Muslim world was in fact a competing mosaic of tribal empires which violently suppressed internal dissent and were often at war with each other.
In Muslim Spain, it's true some non-Muslim minorities were given comparative protection, though not equal status, while Muslim minorities were seldom tolerated. My point is not that there wasn't any tolerance, there was tolerance, but that there wasn't only tolerance, and that tolerance wasn't only a result of Islamic tenets. So when we acknowledge the good and bad of Islamic empires, the edifice of Muslim liberalism tends to fall apart, which points to its fragility as an antidote to Islamist terrorism. I'll just quickly conclude 2 minutes. Okay. So in conclusion, I'll just say that despite its claims, the intellectual space that liberal Islam has opened up since 9/11 is actually quite small. This is because despite the name, liberal Islam has come to function very much like traditional forms of religious authority. Like them, it is engaged in perpetuating threats of deviance, those who are outside the mainstream. Like them, it's still struggling to respond to the increasingly voluntarist impulse in the Muslim world, and the challenge laid down by the way the jihadis have manipulated that voluntarist impulse. And like them, liberal Islam arrogates to itself the role of gatekeeper of Islamic knowledge, whose duty it is then to define the boundaries of Islam for public consumption. But if it's not... I came the farthest. I traveled the furthest. To end my discussion then, I'd argue that liberal Islam faces 3 main challenges, all of which point to the need for a more genuine and robust advocacy of individual freedom. Firstly, it must find a way of accommodating difference, dissent, heterodoxy and heresy. This simply won't happen while liberal Islam as a project is dominated by the connection, the nexus between classical Islam and the power of the state. Secondly, if it's to mean anything, it must discover a more creative form of political theory, which moves away from these just reviving the idea of the golden age of Islam, but also moves away from duplicating Western liberalism. And thirdly, if it is to retain any transcendent power as a form of faith, it must allow for forms of individual spirituality which are not disciplined or policed by traditional authorities. Thank you for listening. Muchas gracias, Zahir. Estoy segura de que tu intervención suscitará muchas reflexiones en torno a la pregunta de si no solo el Islam, sino cualquier otra religión es o no compatible con la laicidad, con el proceso de secularización y cómo eso puede dar paso al fundamentalismo religioso. Bueno, a continuación contamos con la participación del doctor Fernando Arletaz. Él es doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad de Zaragoza. Es también investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación son la filosofía y la sociología jurídica, también el derecho internacional público, y su trabajo se centra primordialmente en la laicidad del Estado y la libertad de conciencia, el Estatuto de Extranjeros y Migrantes y el multiculturalismo. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a la cátedra del Instituto por la invitación, particularmente a Paulín y a Pedro. Es un gusto volver a estar aquí. Lo que quiero proponerles a continuación es alguna aproximación fundamentalmente conceptual. Los temas que tratamos aquí son muy amplios, entonces hay que elegir algún aspecto. El aspecto que quiero acentuar yo es precisamente el de las definiciones, y para eso me voy a centrar en 2 conceptos: el concepto de fundamentalismo religioso y otro concepto que en el discurso cotidiano de la prensa, de la ciudadanía, etcétera, viene muchas veces vinculado a este, que es el concepto de terrorismo, la idea de terrorismo. Mi aproximación será conceptual y predominantemente jurídica, porque bueno, es mi ámbito de trabajo. Intentaré no ser excesivamente técnico en esta cuestión. Primera cuestión, entonces, la definición de fundamentalismo. Como se ha señalado ya en presentaciones anteriores, la idea de, o el vocablo fundamentalismo aparece
principios del siglo XX, paradójicamente con una connotación positiva. Los cristianos fundamentalistas de ese momento estaban orgullosos de designarse a sí mismos fundamentalistas, y luego, con el correr del tiempo, adquiere una connotación peyorativa, que es la que conocemos hoy, se extiende a otras corrientes, se habla de el fundamentalismo judío, fundamentalismo islámico. Para el catolicismo se suele utilizar el otro vocablo, que es el de integrismo, pero creo que un significado relativamente cercano. La literatura discute un poco si el concepto de fundamentalismo estaría reducido a tradiciones monoteístas, bíblicas, etcétera, o si se podría hablar también de fundamentalismo budista, fundamentalismo hindú, bueno, como se ha hablado en las presentaciones anteriores. ¿Qué es el fundamentalismo? Bueno, evidentemente no es posible dar una única definición, pero a efectos de mi presentación voy a entenderlo, creo que es una manera útil de entenderlo, como una determinada posición política que intenta dar al vínculo político, al fundamento de la convivencia política, un contenido religioso. Por supuesto, esto podría y debería especificarse mucho más, pero creo que a efectos de mi presentación es suficiente. Un contenido, al intentar dar este contenido religioso al vínculo político, el fundamentalismo, así entendido, se opone a otras grandes tradiciones políticas, particularmente las tradiciones liberales, modernas, ilustradas, que, bueno, más allá de los matices, proponen cierta separación entre lo religioso y lo político, un vínculo político que no está basado en un dogma religioso, sino en una cierta idea de un debate racional entre ciudadanos libres e iguales. El fundamentalismo, así entendido, asume o puede asumir diferentes variantes, diferentes formas. A efectos de mi presentación, lo que me interesa es señalar que hay fundamentalismos violentos y fundamentalismos no violentos, como señalaba recién Zahir. Cuando yo pensaba en los fundamentalismos no violentos, no pensaba tanto en los ejemplos al interior de la tradición islámica, bueno, del Islam, como se señalaba en la presentación anterior. Pensaba, por ejemplo, en una multiplicidad de grupos de presión, lobbies, think tanks, incluso democracias avanzadas, desarrolladas, cuyas posiciones posiblemente podríamos calificar sin mucho esfuerzo de fundamentalistas, pero que no recurren a la violencia digamos, en su desarrollo. Recurren a las herramientas de la democracia liberal, posiblemente no porque sean unos convencidos de las bondades de la democracia liberal, sino por razones estratégicas, en fin, pero sea como fuere, no recurren a la violencia. Entonces, había aquí una primera distinción que hacer entre fundamentalismos violentos y no violentos. Y entre los fundamentalismos religiosos violentos, obviamente hay una gran variedad. La primera que se nos viene a la cabeza, bueno, podría ser una distinción, si se quiere, material, física, por los medios de la violencia. Bueno, hay alguna violencia que se manifiesta poniendo bombas y otra violencia que se manifiesta secuestrando y haciendo estrellar un avión contra un edificio. Bueno, esa sería interesante quizás hacer un análisis de este tipo, pero no es el análisis que a mí me interesa. El análisis que a mí me interesa, por la perspectiva que señalaba al comienzo, es un análisis normativo. ¿En qué sentido? Las formas de ejercitar la violencia por parte de estos grupos fundamentalistas pueden ser clasificadas desde un punto de vista normativo en diferentes tipos. Voy a dar tres ejemplos que creo que pueden servirnos a entender esto. Ejemplo número 1. Imaginemos un policía en un estado como, por ejemplo, Irán, que cumple la orden de aprender a una persona que está acusada por un delito de blasfemia. En muchos países la blasfemia es un delito y hay un sistema de justicia que castiga ese delito. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2, un joven de nacionalidad, supongamos, francesa, inspirado por un ideal religioso,
se apropia de un camión y mata con un camión atropellando a 10 o 15 peatones que circulaban por la calle. Ejemplo número 3. Un general estadounidense ordena un bombardeo en un campamento afgano. ¿Qué tienen en común estos tres ejemplos? Creo que lo que tienen en común es que, obviamente, los he simplificado mucho, pero con el contexto adecuado y la información adecuada podríamos decir que son, de alguna manera, diferentes manifestaciones de una perspectiva fundamentalista, ¿no? Bueno, quizás nuestro policía iraní no es él mismo un fanático religioso, etcétera, pero forma parte del engranaje de un Estado basado en un dogma religioso y que impone ese dogma religioso a través de la violencia estatal, en este caso la violencia institucionalizada a través de un sistema policial, la administración de justicia, etcétera. Nuestro segundo ejemplo del joven francés es más, quizás el que más instintivamente podríamos entender como fundamentalista religioso, y en el caso de nuestro general norteamericano, una primera vista no, pero muchos recordarán seguramente aquellas imágenes del gabinete de Bush rezando antes de tomar decisiones militares, etc. Los tres ejemplos podrían calificarse, insisto, con el contexto adecuado y la información adecuada, como formas de ejercicio de la violencia por parte de un sistema, un régimen, un conjunto de personas que calificaríamos como fundamentalistas religiosos. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres ejemplos? La diferencia que a mí me interesa, como decía, es una diferencia normativa. El ejercicio de la violencia religiosa en nuestro primer ejemplo es un ejercicio legal. El policía iraní actúa cumpliendo la ley de un Estado, actúa dentro de la ley, y en términos generales podemos decir que no solo cumple la ley interna, sino que ese acto es conforme al derecho internacional. Bueno, podemos discutir luego el estatuto de la blasfemia, etcétera, etcétera, pero en principio Irán es un Estado existente, que tiene efectividad en su existencia, etcétera, etcétera, y sus actos son, en principio, conformes al derecho internacional. Nuestro segundo ejemplo, el del joven francés, es evidentemente ilegal, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista del derecho internacional. Es un acto que nadie dudaría en calificar de ilícito. Nuestro tercer ejemplo, el del general norteamericano, probablemente su conducta haya sido lícita a la luz del derecho interno norteamericano y a la luz del derecho internacional discutible, la situación discutible. ¿Por qué señalaba yo estas diferencias materiales? Porque lo que me interesa señalar, y lo que voy a hacer en lo que me queda de tiempo, es que el ejercicio de la violencia por parte de grupos fundamentalistas puede tener diferentes calificaciones normativas que responden a una determinada configuración de nuestro sistema jurídico. Yo me voy a centrar en el derecho internacional, porque evidentemente centrarnos en todos los regímenes internos sería imposible. Entonces decía, hay fundamentalismo violento y no violento, y voy ahora a entrar al otro concepto que me interesa, que es el concepto de terrorismo. Obviamente no todos los fundamentalismos violentos son terroristas, no toda forma de ejercicio de la violencia entra dentro del concepto de terrorismo, sea como sea que lo definamos, y con mucha más razón, por supuesto, no todos los fundamentalismos son terroristas, por la simple razón que mencioné hace un momento, que no todos los fundamentalismos son violentos. Ahora, ¿qué es el terrorismo? Bueno, no hay una definición única, generalmente consensuada, de lo que es el terrorismo. En principio, la palabra parecería remitirnos a una cierta acción violenta que tiene por finalidad generar el terror, generar el miedo en el destinatario de esa acción violenta. Ahora, esta definición así amplia de terrorismo es quizás demasiado amplia y nos lleva a incluir dentro de la idea de terrorismo determinados actos que en nuestro lenguaje cotidiano no calificaríamos de terroristas. Por ejemplo, un grupo armado asalta un banco con una finalidad puramente económica, sin ningún tipo de finalidad política, etc., una finalidad puramente económica, y según esta definición amplia de terrorismo, sería un acto terrorista, porque seguramente parte de la estrategia del grupo armado es intimidar a los empleados bancarios para que le den el dinero. Quiere generar miedo, quiere generar terror. Es decir, esta definición es demasiado amplia. Entonces, hay que restringirla de alguna manera para que la idea de terrorismo tenga cierta utilidad. ¿Cómo se la puede restringir? Bueno, una manera de restringirla sería decir que es una acción violenta que tiende a generar miedo, terror, con finalidades políticas.
Esta restricción puede ser útil en algunos casos, pero en otros casos es quizás demasiado amplia también. Con esta definición de terrorismo, muchas guerras, si no todas, serían quizás también actos terroristas, porque posiblemente buena parte de la estrategia de guerra es generar miedo en el enemigo. Entonces, y las guerras, desde el momento en que se libran entre dos estados, tienen contenido político evidente. Entonces, también esta definición es demasiado amplia. Bueno, podemos seguir restringiendo, podemos decir, por ejemplo, que la acción terrorista se define porque la víctima o el objetivo de la acción terrorista está elegida o bien por un criterio aleatorio o por un criterio simbólico. Bueno, y en la literatura podemos encontrar muchas formas de restringir el concepto de terrorismo para que sea útil. Lo que a mí me interesa señalar es que cualquiera que sea esta definición que adoptemos, en todas aparece la idea de una cierta ilegitimidad moral de parte de la acción terrorista. Es decir, nadie que avale moralmente un determinado acto violento lo calificaría como terrorista. La palabra terrorista tiene un evidente contenido peyorativo. Dos ejemplos, ¿no? Los grupos armados de guerrilleros, en fin, como queramos llamarlos, de los años 60, 70 en América Latina, eran calificados de terroristas por los gobiernos de entonces. Ellos se denominaban a sí mismos revolucionarios, ¿no? Los talibanes afganos son hoy considerados por Estados Unidos y otros estados como grupos terroristas. Cuando luchaban contra la ocupación soviética en los años 80 eran guerreros de la libertad. Es decir, en la palabra terrorista hay una evidente descalificación moral. ¿Qué problema tenemos con esta descalificación moral? El problema que tenemos es que estamos en un callejón sin salida, porque si incluimos en la definición de terrorista cierta descalificación moral, tendremos tantas definiciones de terrorismo como perspectivas morales haya. Es decir, cada quien considerará terrorista o no terrorista una determinada actividad o un determinado grupo según si simpatice o no simpatice con él. Si no la incluimos, la definición se nos va de las manos y es excesivamente amplia. Entonces, otra manera de limitarlo sería decir, bueno, en lugar de incluir la idea de ilegitimidad moral, incluyamos una idea de ilegitimidad jurídica. Digamos que la acción terrorista es aquella acción violenta que intenta generar miedo por fines políticos, etcétera, etcétera, y que es ilegal. Habría algunas actividades violentas que tienden a generar miedo por fines políticos que serían legales, como ya vimos en nuestro ejemplo anterior. Y con esto entro en la segunda parte de mi presentación, que es, como decía hace un momento, está centrada en el derecho internacional. Que el derecho, en derecho internacional no se usa la idea de fundamentalismo. ¿Sí? El fundamentalismo religioso, es un concepto que no es un concepto sociológico, político, etcétera, pero que en derecho internacional no tiene un contenido claro, no se usa. El término terrorismo, en cambio, sí. El término terrorismo aparece insistentemente en derecho internacional. Hay tratados internacionales que mencionan el terrorismo, hay una gran cantidad de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que se refieren al terrorismo, hay una inmensa cantidad de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Afganistán, sobre Siria, etcétera, etcétera, que se refieren al terrorismo. Ahora, en esta masa de documentos internacionales que se refieren al terrorismo, encontramos, creo, dos características. Una primera característica es que no hay una definición de terrorismo. Es decir, no hay, así como no hay en la academia, en la literatura política, sociológica, una definición de terrorismo, tampoco hay en derecho internacional una definición de terrorismo. ¿Por qué no la hay? Bueno, posiblemente porque como no hay una definición académica previa, consensuada, es difícil positivizar una definición jurídica, y posiblemente también no la haya porque los que podrían definirla, fundamentalmente los sujetos de derecho internacional, básicamente los estados, se cuidan mucho de no hacerla, porque posiblemente tengan miedo de que luego la definición que dé se vuelva en su propia contra y en sus propios términos ellos queden calificados como terroristas. Entonces prefieren no dar definiciones de qué es terrorismo. La segunda característica de este conjunto de instrumentos de derecho internacional que se refieren al terrorismo es que
no hay una distinción entre diferentes formas del terrorismo y lo que aquí nos interesa, entre el terrorismo inspirado, justificado, motivado por una base religiosa y otras formas de terrorismo. Es más, hay un esfuerzo efectivo en hacer lo contrario, en señalar que el terrorismo no es patrimonio de una determinada religión, no es patrimonio de la religión, no es patrimonio de una determinada nacionalidad. Si uno ve, por ejemplo, resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quienes estén habituados a trabajar con esta documentación sabrán que tienen suelen tener una primera parte introductoria con una gran cantidad de considerando que la paz en el mundo, considerando que la lucha contra es importante, y muchas veces repiten esta idea de que considerando que el terrorismo no puede ser adjudicado exclusivamente a una religión, un conjunto de religiones, etc. Entonces hay un esfuerzo por separar terrorismo y religión. Y como decía hace un momento, no hay una definición de terrorismo. Hay una gran cantidad de tratados internacionales que se refieren expresa o implícitamente a cuestiones que podríamos, vinculadas con el terrorismo. Hay toda una serie de tratados, por ejemplo, sobre la seguridad de la navegación aérea, Tokio 63, La Haya 70, Montreal 71, etcétera, etcétera. Tratados relacionados con la seguridad de la navegación marítima. Y muchos de estos tratados definen actos que en principio podríamos entender como terroristas, pero no dan una definición de qué es el terrorismo. Lo que sí hacen estos tratados es obligar a los estados a que en su derecho interno establezcan determinados tipos penales, es decir, penalicen, castiguen ciertos delitos, con penas graves o suficientemente severas en función de la gravedad del delito. El tratado que quizás más se acerca a dar una definición de terrorismo, pero da una definición parcial de terrorismo, es el tratado sobre los actos terroristas cometidos con bombas, del Tratado de Nueva York del 98, que obliga, tiene la misma estructura de los tratados que mencionaba hace un momento, es decir, obliga a los estados a establecer en sus derechos internos penas para determinados delitos y a castigar esos delitos, porque no hay un tribunal internacional que castigue el terrorismo, como si hay tribunales internacionales que castigan el genocidio o los crímenes contra la humanidad, etcétera. Entonces, esta convención sobre los actos terroristas cometidos con bombas obliga a los estados a tipificar, a definir como delito en su derecho interno una determinada conducta. Aquella conducta de colocar, hacer detonar, etcétera, etcétera, usa varias expresiones, un artefacto explosivo, una sustancia explosiva en un lugar público, en una infraestructura pública, etcétera, con la finalidad de causar muertos o causar muertes de personas o graves daños físicos a personas, o bien con la finalidad de producir una destrucción económicamente significativa de ese edificio, infraestructura, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta definición? Que al comienzo de la definición se hace una calificación específica. Se dice, bueno, que los estados están obligados a penar a todo aquel que detone, explote, de modo ilícito. Es decir, que evidentemente el tratado está reconociendo que en muchos casos hacer explotar, detonar, etcétera, etcétera, con la finalidad de matar o causar graves daños puede ser lícito y que eso no son actos de terrorismo. Particularmente, ¿qué es lo que la Convención excluye de su ámbito de actuación? Los actos de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflicto. De acuerdo con esta definición, los actos de las Fuerzas Armadas no serían actos terroristas. Volviendo al ejemplo de un comienzo, el acto del general norteamericano que ordena bombardear, etcétera, etcétera, inspirado por motivos religiosos, podríamos discutir si a la luz del derecho internacional es lícito o no es lícito. Ahora, terrorista no es. Terrorista no es porque no cabe dentro de esta definición. Para ir concluyendo, entonces, no me voy a detener. Hay una gran cantidad de resoluciones de Consejo de Seguridad, etcétera, que podemos discutir luego si les interesa en el momento del debate. Para no extenderme más, simplemente en conclusión, sintetizar.
no hay conceptos claros y absolutamente aceptados de fundamentalismo ni de terrorismo en punto de vista de la literatura política, sociológica, etcétera. Hay fundamentalismos violentos y no violentos. Dentro de los fundamentalismos religiosos violentos hay algunos que recurren al terrorismo y otros que no, sea como sea que definamos terrorismo. En el ámbito del derecho internacional no se usa la idea de fundamentalismo religioso, es una idea ajena al derecho internacional. Sí se usa insistentemente la idea de terrorismo, sin que exista una definición clara y sin que exista tampoco o existiendo sí un interés en señalar o en separar el terrorismo de una tradición religiosa concreta o de la religión en general. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Creo que pones el dedo sobre la llaga cuando dices que no hay ninguna definición ni jurídica, ni sociológica, ni política y evidentemente no se puede regular lo que no está definido, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, damos paso a una ronda de preguntas por parte del público. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Solo quiero hacer un comentario breve respecto al Islam y el terrorismo. Por ahí escuché en una ponencia hace poco que es muy cómodo relacionar el Islam con el terrorismo desde el ámbito religioso, pero es un gravísimo error porque por ahí había estudios exhaustivos y concienzudos en donde se establecía que el terrorismo no tenía un origen religioso, sino era una especie de resistencia a la ocupación que padecen los países musulmanes por parte de las potencias occidentales. O sea, el terrorismo no tiene un origen religioso, sino un origen de disidencia a la ocupación. Entonces creo que es muy importante que los miembros del panel hagan una reflexión sobre esta idea de que el terrorismo no se relaciona con la religión, sino con una reacción de rechazo a la ocupación occidental de los terrenos musulmanes, o sea, los pozos petroleros, las zonas claves como el Canal de Suez, los territorios palestinos y demás, ¿no? O sea, el origen de la violencia no es una reacción fundamentalista de creencias, o sea, no es una cuestión de Islam, es una cuestión de reacción a terrenos ocupados, ¿no? Así de sencillo, a despojo de petróleo, de terrenos, de zonas turísticas y pues imposición de monarquías títeres, ¿no? Como la familia Saud y demás. Entonces, pues creo que sí es importante señalar eso por parte del panel. Vamos a acumular 3 preguntas, después damos paso a los ponentes para que contesten y luego, si hay tiempo. Sí, yo soy Fortunato de la Argentina. Me parecieron importantes las ponencias y llegar a la idea de que no hay definiciones es interesante. Claro. Y este congreso se hace con una definición, el retorno. ¿Cómo hacer el retorno de lo que no sabemos lo que es? Tenemos un problema ahí. Con los retornos hay problemas. Retorno de la religión, el retorno. Hay una canción muy linda de Sabina. Es de esa que dice, aquel que cree en los retornos de lo que nunca sucedió. Bien, me parece interesante ahí. Lo otro, y este panel yo esperaba por ahí, y quizás habrá que verlo, es sobre el mismo concepto. Creo que algo lo dijo Fernando, los demás, salvo los grupos evangélicos, protestantes, norteamericanos, de fin del 19 y principio del 20, que lo usaban con orgullo. Yo soy fundamentalista. El resto, o los que investigamos desde las experiencias de grupos religiosos, nadie se llama fundamentalista. Y hay una confusión interesantísima o dificilísima cuando se confunden de grupos religiosos. Sí
los cristianos, no son los judíos, ni son los islámicos, ni son los católicos, nadie se le ocurriría decir que son lo mismo. Entonces, integrismo, como se dijo recién, no tiene nada que ver con fundamentalismo. Son dos tradiciones, dos historias. Solo se es integrista al interior de un catolicismo romano que discute el papado. Imagínense un protestante discutiendo el papado, o un islámico discutiendo las distintas monarquías o distintos grupos. Me parece que hay que ser muy cuidadoso si vamos a tratar de entenderlo desde las dinámicas de los grupos religiosos. Y lo otro, termino nada más acá, es que los conceptos son históricos. Es decir, no podemos usar el mismo concepto a lo largo de la historia. Robespierre, a mí me encantó siempre esto. Robespierre, el revolucionario Robespierre, cambió la sensibilidad histórica, pasó a ser el sanguinario Robespierre, hoy es el extremista Robespierre y casi Robespierre, el fundador de los totalitarismos de la modernidad. Dificilísima pregunta. ¿Cuál era el verdadero Robespierre? Bien, se oye bien, ¿verdad? Sí me hubiera gustado un título, bueno, es lo mismo, pero pensando en lo que acabo de leer, de Safransky sobre el mal, religión y el mal. Con esto hubiéramos podido hacer una síntesis de lo que ustedes están tratando de decir. Porque el libro de Safransky sobre el mal nos lleva de la mano y muchas de las cosas que dice Safransky es sobre la religión. Es muy interesante este camino que agarra Safransky como un hilo negro para tratar de ver esta historia del mal en Occidente. Creo que es muy importante. Lo que se ha mencionado, ¿verdad?, es muy interesante porque Safransky, volviendo al punto, dice que mucho del mal reside en la pasión timótica, esta pasión por el poder. Y claro, la religión está muy ligada a esto. Posteriormente, bueno, habría que ver el libro de el famoso Karl, que habla de la democracia y sus enemigos, donde él habla precisamente de que tres son los fundamentalistas en la historia intelectual de Occidente: Platón, Hegel y Marx. Este autor, ahorita se me va el nombre, segundo nombre, Popper, Karl Popper, sintetiza que la historia de Occidente se podría decir que esta cerrazón que se vio desde la antigüedad, desde los griegos, es Platón, Hegel y Marx. Que lo que se trata de buscar es que tengamos una sociedad abierta en Occidente, que no se ha conseguido totalmente, pero en fin, ahí vamos, es la sociedad abierta y ver quiénes son nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos para poder hacer una sociedad abierta y no caer en esta situación de que religión y mal, de alguna forma, ¿verdad? No se puede discutir ahorita esto, pero que de alguna forma, digamos, está subyacente en la historia de Occidente. Creo que estas dos grandes obras, tanto de Safransky como de Popper, nos podrían ayudar mucho en dilucidar esta relación de religión, política y violencia, que finalmente para mí es religión y el mal. Muchas gracias. Ahora podemos seguir el orden en el que expusimos para responder. Gracias. Sí, bueno, obviamente en 2 mañanas va a ser muy difícil resolver todos los matices y de una relación tan compleja como puede ser la relación entre religión, política y violencia,
lo que nosotros quisimos hacer es precisamente abrir un espacio para empezar a dilucidar, sobre todo en el contexto nacional, apoyados con ejercicios comparativos de otras realidades, cómo puede funcionar esta relación. Yo ciertamente creo que hay una justificación de más de alguno de los actos terroristas o de los actos, digamos, violentos en el mundo occidental perpetrados por musulmanes o por otras personas que se sienten agredidas por el mundo occidental. Hay una justificación que tiene que ver con la ocupación histórica ya, digamos, desde por lo menos el siglo XVIII del mundo occidental en buena parte del mundo no occidental. Sin embargo, aquí mencionamos otras realidades que hacen esto más complejo, porque hay la afirmación de que esto no tiene nada que ver con la religión, pero entonces uno se pregunta, ¿cuál es la relación de una persona de la tercera generación de familias musulmanas que viven en Londres o que viven en París, de la tercera generación, que por lo tanto en teoría no tienen nada que ver con las tierras ocupadas, porque ya ellos no lo vivieron, ni sus papás, probablemente sus abuelos? ¿Y cuál es la conexión que hace que un Estado que se califica como nuevo califato y un Estado que se califica como islámico conecte a esas personas jóvenes con aquella reivindicación? Y si eso no hay un elemento religioso, pues habría que estudiarlo, ¿no? Pero en realidad lo que sabemos es que sí hay un elemento, y yo por eso traté de profundizar en la relación entre cultura y religión. Y es muy difícil precisamente tratar de separar en algunos casos cuál es el elemento religioso en la cultura de esas personas de la tercera generación que conecta con aquella reivindicación, que no dudo que exista, ¿no? Y luego yo creo que, claro, si hubiéramos hablado, sería interesantísimo, quizás algún día podamos hacer esa conexión con una reflexión más teológica, porque definitivamente hablar del mal, pues sería una reflexión más teológica, pero al mismo tiempo estamos asumiendo o estaríamos asumiendo algo que aquí ya se empezó a rebatir, que es que los fundamentalismos son necesariamente malos, sino que pueden ser incluso no violentos y que por lo tanto pueden responder a otras lógicas, ¿no? Y en ese sentido, la carga teológica del mal pues también nos conduciría por un tipo de reflexión específico que no dudo su validez y su importancia, y ojalá lo pudiéramos hacer. Ahora, lo de integrismo, yo creo que en efecto tiene que ver con cómo se definen ciertos comportamientos que pueden o no asimilarse a fundamentalistas, pero yo lo que creo es que lo que los acerca es su rechazo a la modernidad. Y en ese sentido, el integrismo católico y los fundamentalismos de otras religiones comparten ese elemento común, aunque no sean, por supuesto, similares en muchas de sus características, pero bueno, está abierto al debate, ¿no? Gracias por las preguntas. Can I just respond first to the question from over there? Voy a responder primero una pregunta de aquel lado. Islamist violence has nothing to do with que la violencia Islam, del islamismo no tiene que ver con el Islam. Yo lo que digo es que I tend to disagree with the idea that de cierta forma it has no estoy de nothing to do acuerdo with en Islam, que simply no for the tiene nada que fact ver con el Islam, that they por are el simple quoting hecho and citing de Islam. que So on están that very citando al Islam. basis,
I'll answer in two parts. De la base, pero bueno, lo voy a dividir en dos partes. The fact that I don't agree with the idea that Al-Qaeda terrorism, etc., has nothing to do with Islam simply Yo no diría que el because terrorismo no tiene they que ver con el cite Islam. Quranic sources, Es decir, etc. son So on that basis, it has como something to do fuentes with it. crónicas, sí tienen Doesn't algo mean que Islam ver. is the cause, but it La has causa something no to es el do with Islam, it in pero some claro sense. que tiene que ver de But the cierta point is how forma. it's El punto interpreted, es how cómo they se interpret interpreta, things. So if you look, cómo for lo example, interpretan. Por ejemplo, once upon a time, liberalism una vez que has hablamos also del been used to liberalismo justify utilizado violence. para justificar Okay. la violencia, Through imperialism, a través British del imperialismo was founded que se on all of that encontró basis. It justified racism. en el racismo. Okay. Even great figures such as J.S. Mill Inclusive hay figuras justified the griegas que division of the races justifican in la that sense. división del racismo So, de esa in forma. that sense, we don't De get very esa far by forma, saying that it no has nothing llegamos to do tan with lejos religion. I diciendo don't que think no we tiene get que ver far. algo But the con second point I religión, wanted to pero el make is punto that también que your quiero point mencionar about es su punto it's about grievance, and I think that is sobre valid, como but it aquel also duelo, goes to the heart of this. porque We kind of don't know where we are de with this alguna idea of forma no sabemos radicalization. dónde If you look estamos at en all el the punto de la academic studies, radicalización. it's a very indeterminate Es un process. proceso So on the indeterminado. one hand, people say it's Por all to un do lado, with la gente religion. dice que tiene que It's ver all con to la do with religión, ideology. que tiene que ver con la On the other ideología, hand, if you actually pero por read el the otro lado, academic si studies, leemos los they estudios say there are many académicos, nos factors, dicen que psychological muchos factors, factores grievance factors, múltiples, marginalization factors, también de moral, factores all de kinds of moral y factors. muchos So, tipos de factores. and one of those is government policy as Uno well. de ellos son Okay. las But what I políticas de would los say, gobiernos, pero also algo to que end yo on diría that point is that para llegar a este punto es to say that Al-Qaeda, etc., are freedom fighters for Muslims. que nosotros somos unos como luchadores por el One of Islam. the Es decir, obvious problems with algunos de that los problemas obvios proposition is that con esta mainly they kill propuesta es Muslims. que Is one of the básicamente problems matar a well. los islámicos es So uno I del think problema. it's a complex Creo issue. que es I un agree with problema you to some bastante extent. complejo. Estoy de acuerdo I hasta cierto don't think punto. there is any No fruit creo que in haya completely algún removing religion fruto from trying to en understand quitar a la radicalization, but I religión think we para have to poder understand it entender in la the correct way. radicalización. Simplemente tenemos que And I think we entenderla de also la have to forma admit we do correcta, not pero también understand it tenemos fully. que admitir que nosotros no sabemos en dónde estamos parados, ¿verdad? Sí. Solamente dos o tres puntualizaciones. La primera es que creo que tenemos aquí un problema general, que no es solo en nuestro tema, sino es mucho más amplio, que es el problema de las definiciones y la dificultad de encontrar una definición útil. Bueno, obviamente las definiciones no son ni verdaderas ni falsas, son definiciones simplemente. Entonces, la dificultad de encontrar una definición que sea académicamente útil de un determinado fenómeno no pasa solamente con fundamentalismo, pasa, si queremos ir un poco más lejos, también con la misma idea de religión. Es decir, esta forma de ejercicio de la violencia, ¿es religiosa o no es religiosa? Bueno, depende en primer lugar de qué es lo que usted entienda por religión. Y luego simplemente señalar, coincidiendo con lo que se mencionaba hace un momento, que obviamente las definiciones que circulan de determinadas realidades obviamente son históricas, como el lenguaje mismo y las connotaciones y el contenido es históricamente variable. Y que en relación con lo que se señalaba de integrismo y fundamentalismo, coincido plenamente con lo que decía Roberto. Obviamente hay inmensas diferencias entre ciertos fenómenos al interior de la tradición católica y otros fenómenos parecidos o equiparables al interior de otras tradiciones religiosas. Lo que yo creo que es importante preguntarnos a efectos de realizar un análisis certero es si más allá de las diferencias existe algún rasgo común, algún hilo conductor que permita que esos diferentes fenómenos con características muy diferentes, unos discutirán el papado y otros discutirán la Sura 42, si esos diferentes fenómenos tienen algún hilo conductor, algún elemento común que nos permita agruparlos dentro de una misma categoría y de una manera analíticamente útil. Y en ese sentido coincido con lo que decía Roberto, que creo que sí, que el fundamentalismo islámico, fundamentalismo evangélico, fundamentalismo judío y el integrismo católico, más allá de las grandes diferencias que pueda haber, hay algunos puntos en común. Y luego en relación con lo que señalaba Zahir, coincidir simplemente, creo que al analizar estos fenómenos tenemos que evitar dos tipos de reduccionismo. Uno es
Uno, el reduccionismo que podríamos hacer una perspectiva puramente instrumentalizadora de la religión, es decir, esto no es un problema religioso, en realidad usan el discurso religioso para justificar cosas que de otro modo no podrían justificar, pero esto es un problema político, económico, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una reducción excesiva. Y también es una reducción excesiva adjudicar fenómenos como los que estamos comentando solo a una cuestión religiosa. Y no solo esto, es la historia de la conquista de América fue una conquista religiosa. Bueno, en parte posiblemente sí, en parte posiblemente no. Es decir, la religión no explica todo, pero explica parte de la conquista, ¿no? Bueno, nada más. Muchas gracias. Es una pena que el tiempo se esté agotando, entonces tenemos tiempo para un par de preguntas más. Solamente les pedimos que por favor sean lo más breves posibles para que haya tiempo para contestar. Gracias. Tengo dos preguntas muy puntuales. Una en el caso de la ponencia de Fernando. Quisiera saber, hay una aproximación que haces un poco en el texto, pero si podrías ampliar la reflexión en torno a qué aportes daría el debate jurídico, político también, o no, tipificar la categoría de terrorismo religioso o subcategoría de terrorismo religioso pues la reglamentación o los intentos de reglamentación que hay en torno al tema en derecho internacional. ¿Lo hace más condenable o no? ¿Exige otros tratamientos si es terrorismo religioso? ¿Habría una sanción individual o una sanción a la comunidad religiosa de la que proviene, por ejemplo, un ataque terrorista? Y por supuesto, suponer obviamente que no todo fundamentalismo religioso ni todo terrorismo es religioso, tiene connotación religiosa. Y la segunda pregunta ya en general para los tres expositores es si el fundamentalismo religioso es connotativo o connota necesariamente una agenda política o una reivindicación política, más allá de considerar que muchos fundamentalismos religiosos liguen la religión con la política. ¿Hay detrás de actos de fundamentalismo religioso necesariamente una reivindicación política o no? Bueno, más que preguntas son dos reflexiones. Yo como psicoanalista me gustaría retomar lo que el colega argentino mencionó hace rato acerca del retorno. Freud, al hablar de retorno, nos habla de el retorno de lo reprimido. En ese sentido, lo reprimido que retorna tiene que ver con el síntoma. Tiene que ver con el síntoma. En ese sentido, podríamos decir que del retorno de los fundamentalismos está anclado en el síntoma que hace huella, que hace marca en el cuerpo social, tal como el profesor Roberto Blancarte lo exponía. El segundo comentario sería, es complicado llegar a hacer una articulación entre religión, política y violencia, también lo mencionaron en la mesa. Sin embargo, recordando un texto de Freud, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en donde Freud nos habla sobre esta dimensión ética de la horda primordial, del padre primordial, en donde el padre es muerto violentamente por sus hijos y en ese sentido es totemizado para que en este sentido sus hijos puedan adorarle para de alguna manera calmar la culpa que originó esta muerte violenta. Y aquí nos dice, ¿no será que este sería el origen de la religión? A través de un acto violento que causa la muerte del padre. Y evidentemente cuando los hijos matan al padre es para ocupar su lugar. Esto no es una situación política. Lo dejaría aquí. Gracias. ¿Tenemos una pregunta más? Okay, una pregunta más y luego damos espacio para responder. Buenos días. Mi pregunta más que nada va para el ponente Zahir Nassim, que es en cuanto al liberalismo político, ¿cuál es la perspectiva futuro?
¿en dónde va a estar localizado este liberalismo político dentro de los procesos globalizadores? Y de los dilemas que nos expuso, ¿cómo va a poder sobrevivir a esos dilemas? ¿Los va a resolver o va a coexistir con ellos? Gracias. Muchas gracias. ¿Podemos responder en el mismo orden? Yo muy brevemente diría que totalmente de acuerdo con Freud y digamos que además creo que aquí el tema yo le podría hablar también del retorno de los seminarios sobre fundamentalismo, ¿no? Porque en realidad lo que sucede y lo que hay que pensar es por qué es un tema que ahora nos preocupa de manera suficiente como para que haya recursos para juntar a gente de muchos lados y que podamos reflexionar sobre algo que no queremos dejarle exclusivamente a la opinión pública en general, a los periodistas, o digamos que queremos avanzar en un conocimiento un poquito más científico sobre el asunto. Eso es lo que obviamente tú tienes razón en que nunca se han ido, así como nunca se fue la religión, tampoco se fueron los fundamentalismos. Lo que regresaron fue nuestras preocupaciones sobre eso, porque evidentemente sentimos que hay un clima de violencia que está ligado a esto y que queremos analizarlo. Pero nada más como anécdota, leyendo el libro de Religión y Conflicto Social de 1964 de Lee y Martin Marty, ellos decían, estamos viviendo tiempos muy complejos y muy revueltos y entonces necesitamos analizar esto. O sea, eso lo dijeron hace más de 50 años y por lo visto hay momentos en que la gente, 1964 imagínense, hay momentos en que la gente siente que está atravesando por momentos particularmente difíciles y que se necesitan analizar desde cierta perspectiva. Gracias por la pregunta sobre el liberalismo político. Podemos preguntarnos qué es liberalismo, dado que hemos hablado de pero voy a responder de dos maneras. Cuando hablo de liberalismo político, think about it in the one sense, a cluster of values to do with the rule of law, a cluster of kind of processes to do with the elections, etc. But on the other hand, it also opens up a bigger issue around what we mean by liberalism being part of modernity, Western modernity. What is the West? What is modernity? Once you start opening that box, then secularism, keeping religion out of the public sphere is one thing. Liberalism is an ideology of individual freedom. That's a different thing, but related. Democracy, system of representation, sovereignty of the people, that's another thing. It all comes under the concept of modernity of the West. Capitalism even, as part of that. So, and I thought actually we haven't really broached the issue of what is modernity and what do we mean when we talk about the West, what we talk about all these issues. But the reason I bring that up in terms of Islam and political liberalism and the West is that modernity and the concepts of modernity such as secularism and liberalism are not always in sync. They're sometimes in tension. And if you look at, for example, the debate in Europe, many people may know about the face veil of Muslims wearing it. Podemos hablar de so in terms of modernity as secularism, en su cara. Entonces, cuando hablamos del secularismo well, you should ban it from the public because you shouldn't have symbols. And indeed it is banned in certain countries. You shouldn't have religious symbols. In terms of liberalism, which is also part of modernity, some Western liberals argue that it's a part of individual freedom of expression. So there are tensions, there are other tensions to unpick. It's not simply a case of sorry, I've gone off on a different tangent, but I think it's interesting because underlying a lot of what I said also was about Islam and the West, but we don't really unpick what the West means, what modernity means, and also the tension. In a way, Islam's presence in the West has revealed some of the tensions within Western modernity. So I'm not sure that answers your question, but no sé si eso realmente responde a tu pregunta, pero quería comentarlo. Sí, en relación con la pregunta que me dirigieron particularmente. A ver,
Desde un punto de vista jurídico, personalmente creo que en algunos aspectos no tiene sentido distinguir entre diferentes formas de ejercicio de la violencia, particularmente las terroristas, en función de su inspiración, motivación o justificación religiosa o no. Por ejemplo, una gran cantidad de tratados internacionales, estos que mencionaban, establecen, bueno, además de la tipificación de los delitos, etcétera, establece que los estados no pueden invocar la excepción de delito político para negarse a extraditar a un determinado acusado cuando la acusación es de terrorismo, por ejemplo. Y en este caso creo que no hay mayor interés en distinguir desde un punto de vista legal si esa acusación es por un terrorismo que tiene una justificación religiosa o si es por cualquier otra forma de terrorismo. Ahora, hay algunos casos en donde quizás sí sea interesante distinguir entre diferentes formas de ejercicio de la violencia, particularmente de violencia terrorista, en función de su inspiración, justificación, motivación religiosa o no. Y creo que esto es particularmente importante en el caso del derecho internacional de los derechos humanos. Porque el derecho internacional de los derechos humanos protege, entre otras cosas, la libertad religiosa, protege la libertad de expresión, protege la libertad de asociación, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que habría un consenso generalizado en decir que nadie puede ampararse en la libertad religiosa, en la libertad de expresión o en la libertad de asociación para justificar la colocación de una bomba en un edificio X. Esto estaría claro. Ahora, hay luego toda una serie de grises en los que las respuestas no son tan claras. Por ejemplo, ¿ampara la libertad religiosa o la libertad de expresión o la existencia de un discurso que justifica la violencia pero que no la ejerce, por ejemplo? Bueno, podríamos decir que no, pero si dijéramos que no, tendríamos que censurar quizás la mitad de los textos sagrados de gran parte de muchas religiones. Es decir, bueno, también sí, claro. Sí, efectivamente. Entonces, ampara la libertad de asociación, por ejemplo, la existencia de una asociación que justifica la violencia pero que no la ejerce. Ampara la libertad de asociación o la libertad religiosa, la existencia de un discurso que justifica una solución política fundamentalista pero no violenta. Son situaciones mucho más grises. El caso, a este respecto, digamos, el régimen, el sistema más desarrollado es el sistema europeo de derechos humanos. Hay varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que el tribunal se apoya particularmente en una disposición del Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que ninguno de los derechos reconocidos por el convenio se puede utilizar con un fin que sirva para destruir los propios derechos establecidos en el convenio. Es decir, básicamente que el convenio no tolera la intolerancia de alguna manera. El convenio no acepta a aquellos que se oponen a su propio espíritu. Entonces, sobre la base de esta disposición, hay una sentencia clásica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de un partido político turco de inspiración islamista, que había sido prohibido por las autoridades turcas. Los dirigentes políticos llegaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dijeron, bueno, tenemos derechos políticos, y también dijeron tenemos libertad de asociación, de expresión y hasta libertad religiosa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dijo, sí, pero usted no puede usar su libertad religiosa, su libertad de asociación, su libertad de expresión con una finalidad contraria al espíritu del propio convenio. Entonces, las autoridades turcas lo prohibieron y está bien que lo hayan prohibido. El partido político no ejercía la violencia, pero quería implantar un régimen legal basado en la ley islámica, por ejemplo. Luego, sobre la misma base, hay varias asociaciones que se presentan como asociaciones religiosas, pero que son acusadas por algunos gobiernos, recuerdo casos de Alemania, Rusia, de fomentar o defender el terrorismo, que fueron por eso prohibidas por los respectivos gobiernos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, la prohibición es conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque está bien, usted no ejerce una actividad violenta, pero la justifica, la promueve, la defiende, lo que sea, y usted no se puede amparar en las libertades del convenio para hacer eso. Bien, muchas gracias. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero estoy segura de que podemos seguir discutiendo y reflexionando en el marco de este evento y espero que de otros espacios en el futuro. Muchas gracias y los invitamos a quedarse para el próximo panel de discusión.